Buenas noches, buenas tardes, noches, mis queridos amigos del misterio. Bienvenidos a la nave nodriza estelar 6. Soy Jaime Rafael. Este es tu canal de misterio ahora y siempre. Sígueme siempre que quieras averiguar, que quieras esclarecer los misterios que nos rodean, tanto a los seres humanos como al cosmos, al universo y a los diferentes universos que ahí están. En esta tarde-noche me voy a referir al miedo. El miedo nos acompaña a todos desde la infancia. Diferentes tipos de miedos. Miedo a interactuar en público. Miedo a hablar en público. Miedo a mostrarse a los demás. Miedo al rechazo. Miedo a la soledad. Miedo a las multitudes, a los centros comerciales, a los campos de fútbol, a las aglomeraciones. Miedo a nuestros semejantes. Miedo cuando nos vamos a encontrar con una persona en una cita. Miedos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe. Imaginen por un momento que una noche cualquiera van a descansar y en sus sueños aparece la nada, la oscuridad más absoluta. No pueden ver nada más que oscuridad, ni un destello de luz, ni un sonido, ni un susurro. Están perdidos en la nada y no contemplan una salida. Pueden situarse en este sueño. Puede haber algo más dramático y tenebroso que la completa obscuridad absoluta, en la cual en ese sueño solo puede recordar destellos de cuando fue feliz, y esos destellos parecen estar en otra dimensión, inalcanzables. No encuentran una salida. Entran en pánico y terror. El peor de los sueños, la peor de sus pesadillas. Y este sueño se vuelve recurrente. Una noche, otra noche, indefinidamente. La soledad absoluta. No hay salida. Este solo es uno de los ejemplos de sueños, pesadillas, de miedos que a veces entran en nuestros sueños, en muchas ocasiones. Por otro lado, el sueño es necesario en el ser humano, puesto que nos alerta y nos ayuda a sobrevivir desde los principios de los tiempos, cuando nos acechaban las bestias salvajes. El instinto, la premonición, el miedo nos avisaba de peligros inminentes, de fieras que querían devorarnos desde las cavernas, nuestros ancestros. Por lo cual, acto seguido, teníamos que escapar o enfrentarnos a ellos, en ese caso a las bestias. Ese instinto que prevalece en el ser humano actualmente y que siempre ha estado, es muy necesario, puesto que con él
podemos sobrevivir gracias a esas antenas que nos avisan de esas situaciones de peligro. Infinidad de miedos. ¿Cuánto miedo tiene la gente? ¿Cuántas fobias a los arácnidos, a las arañas? Fobias de todo tipo. Sin embargo, los miedos no son iguales en todas las personas. Hay personas que tienen miedo quizá a los perros y otras no. Hay personas más osadas que se enfrentan a sus peligros. Y es que los miedos desaparecen cuando uno se enfrenta a ellos. Solo entonces es cuando desaparecen por completo. Diferentes son las fobias, ese trastorno de la ansiedad, puesto que las fobias, si no son tratadas por especialistas, son permanentes y difíciles de arreglar. Fobia, ansiedad, miedo van de la mano. ¿Te atreverías a contarme la mayor de tus pesadillas, el mayor de tus miedos? ¿Serías valiente para hacerlo? Si es así, os invito a que subáis a mi programa directo, a esta su casa Estelar 6, la nave nodriza Estelar 6, con un servidor Jaime Rafael. Todas las personas que quieran subir al directo son bienvenidas, con unas simples condiciones: educación absoluta y respeto en este directo programa, en esta su casa Estelar 6. Enfoco el directo al miedo. El miedo es muy amplio, tiene muchas variantes. Hay personas que tienen unos miedos y otras que tienen otros. Los miedos nos acompañan desde la infancia. Y de adultos todavía muchas personas luchan contra sus miedos o simplemente huyen de ellos porque no ven una salida o una solución. Saludo a todas las personas que están en el directo. Bienvenidas y bienvenidos. Silvia Moliner, bienvenida. Rafa, bienvenido, bienvenidos a todos y a todas. En este directo lo voy a enfocar al miedo y a todos los campos, porque el miedo es muy extenso. Podríamos hablar de muchos tipos de miedos. ¿Cómo solucionar esos miedos que nos acompañan? Si alguna persona quiere contar su experiencia, su mayor experiencia con el miedo, puede hacerlo y subir al directo. Les animo a que den tap a la pantalla y compartan el directo para llegar a más público. Si son tan amables, muchas gracias. Normalmente hago un directo cada domingo y posteriormente descargo el vídeo y lo subo a mi canal de YouTube, donde también les animo a que me sigan y pueden verlo cuando lo deseen. Si es así, no olviden suscribirse y darle a me gusta y apoyarme en el canal. Muchas gracias. Bien, a la espera de que ustedes me envíen invitación para subir al directo, pues yo voy continuando, voy hablando del tema. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para ustedes? Quizás tenemos una opinión diferente. Quizás lo afrontamos de diferentes formas. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Tienes miedo de alguna cosa en tu vida, en tu espíritu?
¿Qué es el miedo para ti? Pues Ujú. cuando era más joven tenía muchísimos más miedos que ahora, evidentemente, pero sigue esos fantasmas que te atrapan, ¿no? En forma de miedo. Ujú. Es una lucha que tienes que llevar. Pues sí, existen miedos, pero bueno, intentas pensar positivo y, y, bueno, actitud positiva ante Muy todo. bien. Querida amiga, ¿cuál es el mayor de tus miedos? ¿Podrías contarlo? Ahora actualmente, ¿O ha sido, o cuál ha sido el mayor en el pasado el, o el- actualmente? el mayor era pues que el estar sola. El estar sola. El estar sola me daba pánico. No podía ir ni siquiera a ningún sitio sola, necesitaba de alguien y algo ha quedado de eso, algo. ¿Esto te pasaba desde la infancia? Sí, sí, sí. Ah, Terror a no ser querida, terror a estar sola, al no ser aceptada, en fin, sí. Y algo continúa de ese temor. y algo continúa. Sí, algo continúa, sí. No Wow. tan exagerado, pero sí. ¿Y crees que no has vencido a ese miedo? Estoy trabajando Estás trabajándolo. porque ahora soy capaz pues de irme al cine sola y disfrutarlo, tomar un café eh, y lo disfruto. Ya no tengo esa gran necesidad de estar acompañada. Si vienen bien, si me encuentro con alguien es bienvenido, pero que no tengo esa gran necesidad. Por lo cual que has superado ese miedo. En su totalidad no. Ajá, pero casi. Que siempre necesito de alguien, pues yo que sé, aunque sea por teléfono, ¿no? Mm. Explicarle, desahogarme, bueno, desahogarnos, en fin, sí, necesito. Bien. Bueno, hoy quería hacer un poco terapia de grupo con las personas que suban y con las personas que están comentando. Abrazo para ti, Marcos, Silvia, un fuerte abrazo para ti, Estrella, fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a su canal Estelar 6. Un poco de terapia, una forma de ayudarnos entre todos y para solucionar esos miedos que nos acompañan quizás desde la infancia. ¿Cuál es el propósito del miedo, Silvia, según tu punto de vista? ¿Tiene un propósito el miedo? Pues no sabría contestar. No sé por ¿Es qué. una alerta para la supervivencia? No, yo creo que es, como tantas veces hemos hablado, es el programa que nos imponen al venir aquí. Mm. Y son miedos que no, por lo menos en mi caso, son miedos que no tienen sentido, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el que nadie me quiere, eso no es verdad. Eh, el que me encuentro sola tampoco es cierto. Entonces, pues creo que es el programa en el que venimos. Claro. Ya sería, Marcos, no perdona, sé. Marcos, sube al directo, Marcos, Estrella. Todas las personas que estén interesadas, envíenme invitación, si son tan amables. Vamos a ver. Marcos, anímate un ratito si quieres. La separación, dice Marcos, la separación también es dolorosa, también es un miedo, miedo a la separación. Silvia, Sí, la separación, bueno, sí, la separación de pareja. por ejemplo, Supongo que se refiere a eso. me Pues yo, imagino que sí. yo ese miedo no lo tengo. Ese Ese miedo no miedo lo tienes, ah, genial. Eso está genial. Muy bien. no. Parece un poco, bueno, un poco hace gracia, ¿no? Según cómo enfoquemos el tema, pero es un tema súper delicado, ¿verdad? Que todos tenemos algún miedo que nos acompaña, quizás desde la infancia, o miedos que se presentan, ¿no? Porque una persona tiene aracnofobia y otra no,
a otra persona tiene miedo de los perros, otra no, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy Yo amplio es que todo esto, ¿no? he sido maltratada en mi infancia y en mi adolescencia Mm, y entonces se amplificó ese miedo, ¿no? Ese miedo a la soledad, al rechazo, al no ser querida sí, y bueno, y aún lo estoy trabajando. muy bien. Gloria, ¿de qué hablan? Hablamos, el programa directo está enfocado al miedo, a todos los miedos que tenemos los seres humanos, a tratar de averiguar cómo solucionarnos y el porqué de esos miedos, por qué unas personas tienen unos miedos, otras tienen otras, por qué nos acompaña el miedo, qué es el miedo, cuál es el propósito del miedo y más preguntas que voy a ir haciendo a los invitados que así lo deseen subir al directo. Gracias por estar aquí a todos, por comentar, ahora y siempre. Muchas gracias. Damos la bienvenida ahora a Estrella, bienvenida hermana estelar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Muy Jaime. buenas, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Pido disculpas si se corta o porque tengo mala conexión, ¿vale? Ah, ok, no te preocupes, entiendo. Vale. Eh, Hazme la pregunta que quieras porque me acabo de incorporar y sé que estáis hablando de los miedos, pero Mm. no sé a qué te refieres. O sea, dime qué quieres saber, a ver. En general, varias preguntas para formularos. La primera sería obvia, que es para ti el miedo. El miedo es una emoción que sirve y está implantada desde que somos pequeños. Sirve para, pues como lo tenemos en el cerebro reptiliano, el miedo sirve para, a ver si me sale, es como para nosotros intentar protegernos de cosas que incluso no existen, pero que como está en nuestro cerebro reptiliano, está ahí y lo tenemos que trabajar, porque la mente intenta engañarnos de muchísimas maneras y crearnos, digamos, escenarios que no existen. De hecho, el miedo se trabaja a través del subconsciente. Cuando uno trabaja el subconsciente se da cuenta realmente de que hay cosas que no son verdad. Por lo Ujú. tanto, lo que habría que hacer es entrenar la mente para que no nos engañe, ¿vale? Para no crear escenarios en el futuro inexistentes. Claro. Primero porque el futuro no existe. Ujú. Pero el miedo sí que es una emoción. De hecho, he hecho cursos de PNL y el miedo sí que sirve. Sirve para eso, eh, para intentarnos hacer sobrevivir de alguna manera. ¿Vale? Como para decir, como para despertarnos, ¿no? Y Ujú. después hay muchos tipos de miedo que estaba escuchando un poco a Silvia. Sí. Hola Silvia, estaba intentando escuchar un poquito y he deducido que se trata de su problema, se trata de el miedo al rechazo, que está relacionado ya en psicología a las heridas de infancia, a las 5 heridas de infancia. Una de ellas es el miedo a ser rechazado y eso se produce a través de las experiencias que tenemos a partir de entre los 0 y 7 años. Se nos queda como una impronta, ¿vale? A través de, que incluso ni es real, porque nosotros percibimos a través de nuestro subconsciente, entonces algo que quizá tampoco es real, pero nosotros lo hemos vivido así y eso produce, por ejemplo, a lo mejor tus papás de pequeño te dijeron, como hagas esto te voy a castigar. Entonces, era como una advertencia, pero en realidad no era en sí no es una amenaza real, pero sí que se nos quedó eso ahí y entonces eso produce un rechazo. Y cuando Entiendo. somos adultos eso se magnifica y eso Claro. crea problemas a la hora de relacionarnos. Es decir, hay muchos tipos de miedos. Ok, claro. Muy bien, muchas gracias, Estrella. A Saludamos ti. ahora. A ver, vamos a ver. Y, y, buenas tardes. Me río de este nombre que pones. Y. Hola, me lo puso en TikTok porque no sabía y no lo sabía cambiar, no me he Ah, puesto no a te cambiar. preocupes, no te preocupes. Me puedes llamar Maika. ¿Y a ti cómo te llamo? Yo soy Jaime Rafael, Jaime. Jaime Rafael. Sí, Pues mira, Jaime, yo no sé si tengo miedo o aburrimiento. miedo o aburrimiento. ¿Para ti qué es el miedo, querida amiga? ¿Qué significa el miedo? Pues miedo es algo que bueno, te puede ayudar a tomar alguna iniciativa para escapar de alguna situación que no te gusta, Ujú. pero también te puede bloquear, mm,
iniciativas para prosperar, por ejemplo. Sería una alerta en el ser humano para sobrevivir, ¿no? Te estás Sí, refiriendo. una alerta por un lado, pero cuando te paraliza, como a mí me está pasando ahora, es que lo confundo ya con el aburrimiento, por eso, porque digo, si es que eh, hay tanta tontería que no tengo ganas de hacer nada mm, para prosperar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sé cómo prosperar, pero no me da la gana pagar impuestos, no me da la gana de, tener que educar a la gente en que tiene que dar lo mejor de sí misma, que ya no valen unos principios antiguos como la competitividad, la comparación, la confrontación, el odio al otro, sino que tenemos que estar muy sensibilizados con la tierra. Y entonces, como no nos da la gana dejar ese comportamiento egoico o egollante, le llamo yo, pues no tengo ganas de educar a tanta gente que no tiene principios altruistas. ¿Me comprendes? Sí, cansada un poco de lo que te rodea, ¿verdad? De lo Sí, que... cansada de que no quieran salir de una rueda obsoleta, o sea, Entiendo. ya caduca, ya Sí, rota. ya cansa, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por esta tu primera intervención. Ahora saludamos a Gloria, bienvenida, buenas tardes. Gloria, adelante. Yo no, sí, gracias. No voy a darle una definición de lo que es el miedo porque pues creo que el miedo fue implantado para de alguna manera evolucionar, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que puedo decirles es de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi vivencia. Tengo un desarrollo que he adquirido por 19 años, entonces para mí el miedo me enseñaron a través de un sueño cómo sanar el miedo. O sea, yo veo a la persona y encuentro el túnel y dentro del túnel yo encuentro qué es lo que tiene la persona y cuál es su peor miedo. Si me lo permite, con mucho respeto a la persona que acaba de hablar. Yo ahí más que miedo a ella, con todo el respeto, lo que vi es inconformidad y como que se está echando cargas con las que no puede. Tratar con las personas es muy complicado. Tratar con las personas y tratar de cargar con ciertas responsabilidades personales es muy difícil. En lo personal yo no cargo con las personas, sino que yo voy hasta el túnel y ahí puedo ver qué es lo que le aqueja a la persona. Y así es como yo ayudo a trabajar los miedos. Entiendo. Pues está muy bien que puedas ayudar a las personas. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, gracias. Ok, gracias. Continuamos ahora con Silvia. Querida amiga, ¿es el miedo siempre algo negativo? A ver, en mi caso podría decir que sí. Me ha bloqueado y he perdido muchas oportunidades por lo mismo. Entiendo. Entiendo, nos puede bloquear. Por miedo no avanzamos, no hacemos muchas cosas, ¿no? Nos impide avanzar. Pero no siempre tiene que ser negativo, ¿no? También tendrá su parte positiva, ¿no? Porque también hay que enfrentarse a los miedos, porque cuando nos enfrentamos a los miedos es cuando desaparecen, ¿no? Es como una rivalidad, una lucha, ¿verdad? Sí, Entre las dos partes, que si no te enfrentas no desaparecen nunca. Y pasa un así es. día, pasa el tiempo y no hay manera, siempre sigues con esos miedos, por eso es importante enfrentarse. Lo que pasa es que hay personas más osadas y personas que les cuesta más. Vete tú a saber el misterio, ¿no? Sí. Yo Ok, cuando me quedé, perdón, no, no, dime. cuando yo me quedé sola, que tuve que hacerle frente y llevar todo yo sola, entonces ahí empezaron crisis de ansiedad muy fuertes y luego paso a paso
fueron desapareciendo y evidentemente hoy en día pues he superado muchísimas cosas. Claro. Lo que estoy haciendo últimamente de subir a un directo y eso hubiese sido incapaz en un pasado. Ahora que apuntas eso, tú que me das una idea y quería ver, lo quería comentar, ¿no? El exponerse al público, el miedo escénico es algo que existe. Yo soy, bueno, tú sabes, yo soy artista, ¿no? Y al principio, pues bueno, me latía el corazón, vamos, que se desbocaba, ¿no? Con el tiempo, pues uno va avanzando y al final ya, bueno, cambian las cosas y la experiencia te ayuda mucho, ¿no? Pero yo siempre he sido de enfrentarme mucho a mis miedos, ¿no? Porque es soy muy luchador, ¿no? Quiero decir. Y ahora, al decir eso, animo a las personas a que se muestren públicamente y que sean valientes y, bueno, cada uno sabe lo suyo, ¿no? También lo respeto todo, ¿no? Pero siempre hago hincapié en que si alguna vez hago una entrevista, esa persona se muestre públicamente, se deje ver, no sé, siempre me gusta más, ¿no? Pero bueno, también es otro de los miedos, ¿verdad?, que tienen muchas personas, el comunicarse con los demás públicamente. Gracias. ¿Puedo decirle algo? Vale, que sea breve, por favor. Ah, eh, bueno, es que me recordó cuando tenía 19, Ujú, empecé con esto de poder ver mucho más, entonces la gente se me amontonaba y empecé a tener mucho miedo y llegué a una pauta donde dije ya no quiero nada, no quiero saber nada, paré por 7 años, después trabajé por 19 y ujú. ahora trato con gente, pero como que no me expongo porque sí me dan, como que no quiero no quiero que me vaya a pasar lo mismo que me pasó a los 18 años. Sí, Bueno, pues ya nos tiene que terminé. ayudar, vale, gracias, nos tiene que ayudar la experiencia, ¿verdad? Cuando una persona se expone ante el público, lo que tiene que estar es preparada, ¿no? Porque también hay miedo al ridículo, ¿no? Y es lógico, hay que prepararse, ¿no? Si usted, el que sea, o tú, estáis en una materia específica, entiendo que eres medium o vidente, ¿sí? Gloria. Sí, sí, Vale. yo puedo, yo desarrollé, bueno, sin que yo lo quisiera, abrí un túnel y me trasladé con todo y coche. En vez de hacerme 30 minutos, me hice como 4 minutos. Y también usé la alquimia o sea, no consciente. Y viajo entre las dimensiones y tengo una foto del tiempo faraónico, de Ujú, cuando era bebé, en ese tiempo que se usaba la ofrenda al dios Balak, algo así. Y, y doy liberaciones de brujería, liberación emocional, mm, eh, bien. muchas, muchas cosas. Muy bien, luego vamos a ampliar esos conocimientos tuyos. Continuamos ahora con Estrella. Querida amiga, una pregunta que luego voy a realizar. A la Silvia ya se la hice. ¿Nos contarías cuál es el mayor de tus miedos? Uf, ¿O cuál fue? tengo mucho Esto- para contaros porque precisamente me oís, Sí, se me escucha. se te escucha. Hola, Sí, sí, se te escucha. Yo te escucho, no sé si se Estrella. me escucha. Sí, se escucha. Vale. A ver, tengo mucho que contaros. Básicamente soy como tú, soy una luchadora, porque precisamente cuando estudias psicología te entiendes que una de las mayores maneras de sobrepasar el miedo es enfrentarte a él. Entonces, yo era muy tímida, con 19, 17, 15 años, era muy valiente, pero era muy tímida. Entonces, ¿qué decidí? Decidí enfrentar mi miedo. ¿Cómo? Mm, Como me costaba relacionarme, porque era una persona muy introspectiva, pues lo que hice fue apuntarme a clases de teatro. Y entonces el teatro me enseñó no solo a divertirme, a ser yo, sino a profundizarme, a conocerme y entonces decir, tocar tantos puntos en esta vida que al final dije, pero si es que tenemos que vivir, o sea, y ser nosotros mismos y no tener miedo a nada. Entonces, pues una de esas cosas fue eso, enfrentar mi miedo al público, ¿vale? mm, Al principio lo pasaba muy mal, sudaba, lo pasaba muy mal,
pero una vez que estaba en el escenario, o sea, me desbloqueaba totalmente y hacía todo lo que me daba la gana. De hecho, hay, como tú dices, un entrenamiento, una preparación posterior, que eran muchas horas de entrenamiento a las clases de teatro, que eso, pues todos esos ejercicios me permitían romper esos patrones de ahora me están mirando, ahora qué van a decirme, me van a juzgar. Entonces todo eso fue fuera. Ya después con el tiempo, en el 2021, yo nunca volví a tener miedo a nada, ni miedo a volar, ni miedo a la vida, porque hay diferentes tipos de miedo, como he Ahora se entrecorta, Estrella, un dicho antes, poquito. me colapsé y empecé a tener Vale, es que se entrecorta, querida Estrella. No, se ha entrecortado al final. perdonarme. Es mi conexión que está fatal. Pues otra de las situaciones que pude pues decir, ¿ahora me escucháis? Más o menos bien. Pido perdón, de verdad, porque Tranquila, esta situación es difícil. entiendo. Vale. Otra de las cosas que he superado ha sido tener ataques de pánico por unas situaciones muy graves que sufrí y muy juntas, o sea, muy graves y todas muy juntas. Nunca había colapsado y efectivamente incluso llegué a desmayarme porque tuve tanto miedo y tanta ansiedad, tantos niveles de ansiedad que creé un miedo ficticio, pero también logré combatirlo. ¿Cómo lo hice? Un día corté por lo sano, o sea, como esas personas que dicen ya no voy a fumar más y no lo hago más, y Ujú. dije, como no podía salir ni a la calle, del ataques de pánico que tenía, no podía ni salir a la calle. De hecho, tenía una vecina que me ayudaba, en fin, muchas cosas alrededor que decían, tengo que superar esta situación, pero tengo que hacer yo sola. Pues entonces, un día corté por lo sano, me vestí, me arreglé, me duché y salí a la calle y dije, esto se va a terminar. Y así fue, o sea, corté con ese miedo, cuando siempre he sido una persona que salía a la calle, hacía de todo, me movía muchísimo. Fue esa época que por circunstancias y detonantes, que eso es a lo que uno tiene que intentar enfrentarse, el llegar a la raíz de por qué tenemos miedo. Por ejemplo, hay Sí, personas que tienen miedo a volar. ¿Por qué tienen miedo a volar? Porque su mente les ha empezado a decir que ha habido, por ejemplo, se ponen a ver viajes con accidentes, yo qué sé, se les empieza a llenar el espacio de su cerebro con cosas que no son reales. Y entonces, pues todo eso hay que liquidarlo. O sea, todo eso hay que plancharlo, decir, esto no es así y luchar contra eso. O sea, una de las formas de combatir el miedo es enfrentarte a él, no hay más, claro. no hay más. Es cuando desaparece, ¿verdad? Exactamente. O sea, y después del miedo no hay nada más, es que te das cuenta que estás luchando tú todos los días contra tu mente. Mm, Son cosas que fabrica la mente debido a ciertas circunstancias. Entonces hay que ir a esas circunstancias y borrarlas. ¿Qué es lo que me ha producido a mí los ataques de pánico? Pues mira, en pandemia perdí mi trabajo, a mi madre, mm, mi casa, todo. Entonces llegó un momento que colapsé porque dije esto no me había pasado nunca, de tener una vida estable, de tener un montón de cosas seguras, a pasar a la incertidumbre, a la inseguridad. Pero eso se puede ir venciendo. Me ha costado 3 años superar estos ataques de pánico, ¿vale? Sin ninguna imagínate. medicación ni nada, pero lo he ido psicológicamente trabajando y entonces he podido sobrepasar ese miedo. Es decir, se puede Se puede. sobrepasar ese miedo. Quitando la ansiedad también, o sea, intentando hacer técnicas de relajación como la meditación, porque eso es muy importante, Mm, el acallar la mente, el rebajar las revoluciones mentales, para que tú no sobrepienses. Esa es mi situación, Jaime, o muy fue mi bien. situación. Muy bien, muy valiente, muy valiente. Gracias por comentarlo. Vamos a ver. I, ¿estás ahí? Es que no recuerdo el nombre. I. Me hace gracia. ¿Estás ahí, amiga? Claro, estoy aquí, estoy aquí. Lo que pasa es que estaba compartiendo el live. Ah, muchas gracias por compartir. Les animo a todos que lo hagan. ¿Me dijiste tu nombre? ¿Cómo es? Maika, Perdona. Maika, ok. Maika, puedes contar, si quieres, ¿eh? ¿Cuál ha sido o es el mayor de tus miedos? pues no lo sé, quizás es que no soy miedosa, en realidad he sido muy atrevida Ah, y he dicho las cosas a la cara, como que no me gusta hablar mal detrás de nadie, no me gusta criticar, no.
Y cuando no me parece bien algo, pues lo digo a la cara. Pero no sé qué miedo tengo yo más grande, ninguno, porque ni a morirme. Estoy casi deseando. Digo, a veces me gustaría irme ya, Bueno, no tengas pero prisa, no tengas prisa. pero no me quiero perder lo bueno que viene. Por eso, no te lo pierdas. Eso hay que darle tiempo al tiempo, nunca mejor dicho, ¿no? Vale, bien, Estamos pues bajo un muchas. experimento, no sé si la gente lo sabe, porque cuando hay un caos muy grande, hay una limpieza y una ganas de ordenar las cosas para hacerlo todo bien y que brille todo más. Entonces estamos quitando oscuridad y estamos ganando en claridad, en poner las cosas en su sitio, los valores, reacomodar los valores para vivir como una familia humana en la Tierra. Claro. Un momento solo, en libertad, claro que puedes subir un minuto si quieres. Le doy a seguirte, ya te he dado a seguir. Envíame invitación y te subo, ¿vale? Si quieres libertad, gracias. Vale, Maika, muchas gracias. Vamos a ver, Gloria. No, Gloria lo digo bien, a ver si... Sí, Sí, Gloria, vale. Querida amiga, ¿cuál ha fue, sido o es el mayor de tus miedos? fue. Fue. Ahorita he trabajado tanto que no creo tener miedo. No sé si estando parada en lo que crea que no tengo miedo, mi reacción sea distinta, pero sí llegué a tener en el pasado, sí. Sí, tenía mucho miedo a salir a la calle por un accidente que tuve, que tuve. ¿De qué? O sea, De coche, de moto, eh, de... trabajaba en un hotel y era la única hispana, pero había un conflicto entre dos y una pagó para que fuera a golpear a aquella, pero me dieron su piso en el hotel y pues por poco y me mata, por poco y me mata y de ahí no quería salir, tenía ataques de shock, me quedaba en shock, a veces me quedaba tirada sin respirar, o sea, y sí, fue un tiempo muy traumático, no podía salir a la calle, pero a la misma vez tenía que salir porque tenía 3 hijos. Y aunque vivía con mis padres, decía es que el problema no es de mis padres, los hijos son míos, no de ellos. Y 3 meses después dije, tengo que salir porque voy a salir. Nadie me va a mantener y nadie me va a traer aquí el pan. Y salí, pero cada vez que veía a un hombre o a un moreno, porque el que me había golpeado era un moreno, me sudaban las manos y me sudaban las manos. Y sabes qué, allí, ¿cuál terapia, cuál psicólogo? Ujú, Tienes que salir porque la situación, teniendo 3 hijos, no estás para chiquiaderas, así es que claro. yo en ese punto dije yo, no estoy para que me consienta nadie, tengo que ir a salir a buscar el dinero y ahí yo sola, o sea, me empujé. Luchaste. Y duré 3 meses encerrada en un cuarto y a veces gritaba. Me di cuenta que empezaba a asustar a los niños y dije yo, no, esto se acaba ya. Y tuve que aguantarme y sudaba, sí, sudaba. O Te sea, costó lo tuyo, tembló. sí, sí. Sí, exactamente. Ujú. Tuviste ahí un trabajo, claro que sí. Normalmente es así, no es fácil vencer a los miedos, tenemos que enfrentarnos a ellos y no es fácil. A veces todo tiene un porqué, una causa de ser y un tiempo, ¿no? ¿Verdad? A veces dicen, no, es que eres un cobarde porque tendrías que haberlo hecho ya y tal. A veces también es plantearte o controlar la situación y saber cuándo tienes que atacar, no por eso eres cobarde, ¿no? Que sí que hay, Sí, ¿verdad, perdón, Gloria? no todas las personas tienen esa capacidad. O sea, yo por decirlo, aunque yo lo haya podido hacer, Ujú, eso no significa que cuando yo vea a una persona que se cae y que definitivamente no puede salir, su fuerza no es mi fuerza, o sea, mi claro, determinación no es la determinación de cualquier otro y hay que ser compasivos porque muchas personas, o sea, se caen y terminan caídos, pero mm, es tener la compasión y la empatía por los demás también. claro, claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Mm. Saludamos ahora a Libertad, adelante. ¿Querías comentar? Hol- Hola, buenas tardes a todos. Interesantísimo el tema Muy que buenas. tienen aquí ustedes. A ver,
yo me Gracias. gustaría aportar algo a todo esto. A ver, miren, yo tengo un Claro. lema, porque el miedo es que no existe. El miedo, cada cual, como decía mi padre, que en gloria esté, se coge cada uno el que quiera. El miedo es libre. Entonces no hay que tener miedo a nada, ni a nadie, ni a ninguna situación. Todo eso está en la mente. Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo a mi cerebro, por ejemplo, cuando algo o pensamientos, aquello que me pongo de mal humor o algo, y le digo, de hecho tengo libertad por eso, porque digo a mi propio cerebro, le digo, vale, libertad, para. Y con el miedo lo mismo, digo, para, ya está, ya está. En positivo, todo lo que sea positivo. Y el miedo, claro, es que es eso, cuando alguien te hace, pero tenemos que pensar que la vida nos tiene, la vida es un camino recto, luego tenemos desvíos pequeños y todas las cosas que nos pasan, por ejemplo, como Estrella, como Gloria, en fin, como y todos, pues hay un momento en que nos podemos tropezar con alguna persona que nos haga daño, pero por eso no quiere decir que todas las personas nos van a hacer daño. No, no. Y muy valientes vosotras, de verdad que sí, muy valientes, porque, pero siempre pensar que es en la mente y en nosotros, de hecho, me voy yendo de un sitio a otro, pero en fin, lo voy haciendo como puedo. Eh, los que dominan este planeta ahora mismo, nos han dominado unos cuantos siglos toda esta vida con miedo, o sea, a través del miedo. Todo, hasta en la Biblia, que la han tergiversado y la han escrito a su manera, está, y Dios no quiere que tengamos miedo, jamás. Es que sin miedo a los mandamientos, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso no es verdad, no es cierto. Y soy católica, creo en Dios y en su Madre Santísima, pero porque Dios está con nosotros. Entonces, como Dios está conmigo, ¿a qué voy a tener miedo yo? A nada, ni a la oscuridad. Mira, gente que dice, ay, los difuntos. Y mi abuelo decía, ¿qué va? Eso jamás te van a hacer nada. Si te hace a alguien daño, será un vivo, pero uno que ya se marchó, no. O sea, no hay que temer ni a la oscuridad, ni a nada, a nada. Y esto que decía del camino, pues cada uno tenemos los desvíos que queremos coger. Cogemos uno, cogemos otro, a lo mejor el que cogemos, pero normalmente nos tenemos que reaccionar y darnos cuenta muy pronto y decir, uy, que esto no es correcto, vuelta para atrás. Y en fin, no sé, quería decir algo más, pero bueno, creo que ya más o menos algo he dicho. Y tanto. Y esto está muy bien, es que me encanta, solamente el esto digo, es que de verdad que sí, porque ahora mucha gente, yo no sé si entiende dónde estamos, en la posición que estamos ahora, la cosa tan buena, tan divina que nos viene ahora, el renacer tan maravilloso que nos viene. Tenemos sobre todo que ser positivos y no tener miedo a nada y despertar. Sobre todo hay que despertar y pensar que hemos vivido en una mentira muchísimos años y de ahí tenemos que salir. Y, y en fin, no sé qué más. Que hable otra Bueno, está Qué bien. persona sabio lo que ha ahora. dicho, ¿eh? Qué sabio lo que ha dicho, porque Sí, básicamente el miedo se quita cuando uno tiene conciencia, se hace consciente de que no solamente estamos en un cuerpo, que somos seres espirituales habitando un cuerpo, no al revés. Entonces, cuando uno tiene eso, ese concepto bien claro, le quita miedo a todo. O sea, cuando tú ya no tienes miedo a la muerte, que es básicamente la raíz de todos los miedos a nivel psicológico, uno rompe esa barrera y entonces ya no tienes miedo a nada. Estrella, ahora que comentas, ¿qué hay de cuando tenemos miedo, cuando se presenta lo inexplicable, el misterio, ¿verdad? Esas situaciones que no sabemos bien lo Definir. que son, ¿no? Es otro tipo de miedo, ¿no? Eso es un miedo irracional que se llama a nivel psicológico. Hay niveles.
Entonces, los miedos irracionales están infundados. Es cierto que existen, ¿vale? Pero no se tienen que tener en cuenta. Precisamente por eso, porque hay cosas que no se pueden solucionar porque no tienen una explicación lógica. Entonces no podemos ir más allá de lo lógico. Tenemos que ser más bien como tú eres también, un ser muy, digamos, racional, muy de mente, muy mental. Hay que también sobrepesar eso y decir, esto es así, es así. O sea, no hay que darle más vueltas. Quizá tenga una explicación científica, quizá tenga una explicación espiritual, pero Sí. realmente, como se suele decir y vulgarmente, no comerte el tarro, no comerte la cabeza, porque eso provoca mucha ansiedad y provoca mucho más miedo. Sí, sí, Es sí. decir, no debemos alimentar el miedo con ideas que no son reales, o sea, básicamente. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias, perfecto, muy Estrella. bien, muy bien, muy bien dicho. Continuamos ahora con... Libertad. Gracias, amigas. Continuamos con Silvia. Querida amiga, ¿qué pasa cuando, bajo tu punto de vista, ¿no? Cuando ya el miedo es por situaciones, porque nos encontramos con fenómenos paranormales, el fenómeno poltergeist, espíritus, objetos que se mueven en nuestro hogar sin razón aparente, ¿no? Sin ninguna lógica, ¿no? Son miedos distintos, ¿no? Quizá. Sí, totalmente distinto, sí, totalmente. Quizás son todavía más, se acentúan mucho más cuando es con lo desconocido, ¿no? Los miedos. Sí, porque claro, es que tienes, no sé, miedo a que te se lleven, miedo a que te pase como lo que conté yo de lo de la televisión apagada que le pasó a un vecino mío. Ves cosas y tienes más miedo, un terror. Yo sentí terror en esa Ujú. situación y más cosas que han pasado que ahora no recuerdo bien. Ahora me bloqueo, pero tengo más experiencias, ¿no? Claro. Y tienes un terror que no, que claro, no puedes manejar, ¿no? Porque ahora qué va a pasar. Bueno, porque te enfrentas a lo desconocido, entre comillas, porque Sí, no sabes, no le ves la cara, ¿no? A eso que está sucediendo, no sabes con quién te enfrentas, no sabes cómo es el enemigo, ¿no? Un poco eso, ¿no? eso es. O Tú algo puedes así. luchar con tus fantasmas por ejemplo, porque hubo un maltrato en todos los ámbitos, en el colegio, en casa, etcétera. Y entonces está la explicación ahí de por qué ese miedo. Ya cuando nos enfrentamos a lo paranormal es lo que dice mi Ahí amiga ya, Maeva, ¿no? Como dice Maeva, sí, muéstrate quién eres, muéstrate tu sí, rostro, hay que déjate ver mirarle los ojos y que dé la cara, y dime exactamente. cómo te llamas, quién eres y qué quieres, ¿no? Que aquí no vas a hacer nada contra mí porque yo tengo el poder. Aquí no entra nadie, ¿no? Sí, Muy acertadamente, ¿no? También. sí, Lo que pasa es que estas Así, situaciones ya de lo así, es que paranormal es exactamente eso. es complicado cuando tienes encuentros con lo paranormal, porque es eso, como no sabes con quién te enfrentas o quién hay detrás de esas situaciones, es complicado. Maika, adelante, por favor. ¿Estás ahí, amiga? Jaja, se ríe Maeva. Tienes toda la razón, Maeva. Yo estoy de acuerdo contigo también en eso. sí. Sí, sí, sí estoy. ¿Qué querías, Jaime? Maika, querida amiga, ¿qué pasa cuando ya los miedos son porque se manifiestan los fenómenos paranormales? Eh, Cosas extrañas, cosas que no acabamos de entender. Seres o espíritus que no se muestran, no vemos su rostro, no sabemos lo que pretenden, fenómenos poltergeist, sonidos en la casa mientras estás durmiendo, te despiertas sobresaltada, ¿qué ocurre? Esos miedos de que el que más o el que menos hemos sufrido, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, porque yo no he sufrido eso. A mí no, ¿No has tenido? lo único que me han hecho es teclearme en el móvil para que no cuente sobre la verdad revelada.net, que me dio por informar en Libes y aquí en TikTok, y me meneaban los teclados del teléfono. Ah, Sí, vaya. pero yo sé de gente de ahí, de Tarragona, Laia, me contaban que no se podía poner una braguita porque veía entidades en los espejos, no le dejaban tranquila. Y, y bueno, sí que es que cada cual va como, yo entiendo que va
percibiendo las entidades desde la cuarta dimensión, y entonces pues no lo encaja bien, pero la ignorancia hay que quitarla con buena información. Entonces, si tú no tienes miedo de que esos sonidos o esas voces o esas percepciones que estás teniendo más adelantadas que otros, porque yo no entiendo que sean enfermedades, ni esquizofrenia, ni no sé, son percepciones que ya vas teniendo de la cuarta dimensión. Entonces, si no le tienes miedo, pues nada, simplemente tu luz y tu campo energético no tiene que bajarte la vibración, porque entonces te atacan, ¿no? Claro. te Si bajas pueden. la guardia. Claro. Entonces, si tú sabes que esas entidades de la cuarta dimensión baja no te van a afectar, o sabes cómo distinguirlas de los que no tienen luz, o sea, de los que tienen luz, de los que no, pues tú dices, mira, si yo sé quién se puede haber disfrazado de un arcángel Miguel o me quiere hacer creer un pensamiento que no es, o sea, vibrar bajo, te quiere meter miedo y quiere dominar tu psique, que es a lo que van ellos es a manipular tu mente. Entonces tú simplemente tienes que, con tu luz, con tu tranquilidad, con tu confianza en ti, saber que los seres elevados, el brillo, el amor, les sale de dentro. No te creas que son estos que llevan alrededor como si le diera una luz desde detrás. Entonces no te fíes de eso, sino que tu corazón tiene que sintonizar con la vibración de amor que sale de dentro del corazón. Y a los demás no tenerle miedo, porque los quema tu luz. O sea, no. Claro, entiendo, sí. Si estás en alta vibración no se pueden acercar. Y si se disfrazan, a veces lo que hay que es sentir la vibración, a ver si realmente son lo que dicen ser. Algo así. Ok, muchas gracias, Maika. Tenemos un nuevo amigo o amiga, Miserere. No sé si lo digo bien. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenido, amigo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sobre lo que estamos comentando. Ajá, dime. Pasaba por acá y me encontré con estos interesantísimos temas. Quiero primero felicitarte. Gracias por la oportunidad que me estás dando para expresarme. Y tengo aquí un rato viendo lo hermoso, lo maravilloso de los temas que están conversando acerca de el miedo y todo lo que respecta acerca de eso. Me llamó mucho la atención la compañera que se antecedió a mi derecho de palabra, y estoy muy de acuerdo con ella con manejar la información. Creo, amigo estelar, que está pasando muchísimo esto, e incluso en esta plataforma. No sé el tiempo que ustedes tienen, yo tengo muy poco tiempo, alrededor de 3 meses en esta plataforma, pero me he dado cuenta que la información o no se está manejando de la mejor manera, o hay un plan, no quiero llegar a pensar eso, pero hay un plan en función de eso, ¿no? Mucha gente está diciendo cosas que no son, prácticas que de repente distorsionan este tipo de información que estás queriendo proyectar, y que por eso me detuve, pues me enganchó los temas, porque no se están manejando como cotidianamente se dan. Yo pienso que el miedo, eso es dependiendo al contexto, por el contexto que nosotros tengamos. Yo realmente, si estamos hablando de algo paranormal, inmediatamente mi cerebro se activa y me genera miedo, porque no estoy acostumbrado a estar en contacto con eso, y eso es miedo a lo desconocido.
¿Te atreverías, querido amigo, a contar el mayor de tus miedos o el que tuviste en la infancia quizás, o si tienes alguno actual? ¿Te atreverías, digo, si tú quieres, claro, evidentemente? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Realmente, yo no sé si ustedes han visto esto de los contactos in- con esta herramienta llamada Ouija, ¿no? Ujú. Eh, yo realmente he estado muy de cerca, no me he puesto yo en lo personal a hacer la práctica, pero sí estar un poco como de chismoso, ¿no? Y sí he visto ciertas cosas movimientos, incluso cosas que se pierden como llaves, eh, y he presenciado perturbaciones en mis sueños después de estar en presencia directa, muy directa al acompañar personas que usan esta herramienta para conectarse con otros entes, ¿no? Y sí ha sido muy perturbador desde niño, que mis familiares cercanos como primos, hermanas, hacían este tipo de prácticas y yo desde pequeño me quedaba incluso por ahí, por detrás de una puerta, muy escondido, viendo lo que ellos hacían. Y actualmente todavía recuerdo ciertas cosas que hacían con algunos muñecos, algunas cuestiones que colocaban y que veía que sí se movían, veía que sí se generaba allí ciertas cosas que hoy conozco como energía. Y Para eso ti es, todavía para ti es miedo me da. peligroso, ¿no? La práctica de la Ouija para ti, bajo tu punto de vista, es peligrosa. Sí, cuando no se utiliza la herramienta como es. Actualmente desconozco. Me preguntas ahorita cómo activarla, cómo he escuchado que se santigua o algo así. Ujú. He escuchado tantas cosas que yo digo, caramba, Mm. todo eso hay que hacer para utilizar esto. Y eso obviamente me genera un miedo terrible porque no estoy en las capacidades para utilizar esa herramienta. Entiendo, entiendo. El gran Fernando Jiménez del Oso decía que la Ouija no era peligrosa, que él la practicaba, pero en contrario con muchas personas que creen que es peligrosa, ¿no? O sea que, pero bueno, vamos, yo no estoy muy a favor, de jugar con la Ouija, no estoy muy a favor. No, yo tampoco. Ok, pues muchas, Pero sí, amigo dime. Estelar, me gustaría compartir con esto. ¿Tú piensas que es malo tener miedo? No, no, Es malo, es negativo. yo creo que no. Ah, me gustaría saber tu opinión en función de eso. ¿Por Yo qué creo que no? no, creo que el miedo es necesario para avanzar. Y son pruebas que tenemos en nuestro camino, de una forma u otra, desde la infancia que ya tenemos miedos a muchas cosas, pero es que yo el miedo lo enfoco de una manera muy diferente al resto de los mortales y no me las doy aquí de nada, simplemente que yo he tenido muchas experiencias, pero qué curioso que jamás he sentido miedo. He tenido más miedo quizás de un jefe, ¿no? De que si me echa a la calle, de si me tengo que pelear con el compañero porque dijo o porque maltrató a otro compañero, sí, soy muy justiciero, eso sí, y ese miedo previo al que pasará, ¿no? Antes de la batalla, ¿no? Eso sí que me ha pasado mucho, pero con el fenómeno paranormal, y mira que he visto cosas, ¿eh? Objetos volantes no identificados, me he encontrado con seres no humanos en este mundo que no han venido de las estrellas, sino yo pienso que están aquí y los he visto con mis propios ojos físicos y jamás sentí miedo, sino curiosidad y de una forma quería como entender lo que ellos pretenden, ¿no? Que es un tema muy amplio y muy extenso, ¿no? Ya nos iríamos a otros temas. Más o menos sería eso. Gracias por esta tu primera intervención y gracias por interactuar en esta tu casa Estelar 6. Le doy las gracias a Cristela, te doy gracias Estrella por las rosas, gracias por ese zumbi que me ha hecho, creo que es Maeva. Recordad que si queréis hacer regalos, por favor, vayan a mi logo y por Zumbi, solo tienen que invertir las sílabas y así me apoyan en el canal. Muchas gracias a todos, ahora y siempre. Me parece que estamos ahora, ¿te tocaría Estrella? ¿Sí? ¿Estrella? Creo que sí. Creo que es tu Sí, sí. turno. Vale. Dime. ¿Puede ser el miedo una forma de comunicación con el más allá? Podría ser. A ver, ¿a ¿Puede qué ser te el miedo, refieres? podría ser el miedo una forma de adentrarnos en esas otras dimensiones y tener esas conexiones? ¿Me explico?
Sí, puede ser. La curiosidad dicen que mató al gato, pero no, Eso es. porque Pero yo tiene soy muchas como tú. vidas, tiene muchas vidas. Exacto, yo soy exactamente. Y gato con guantes no caza, pero asusta. Asusta. Sí. Hay que ser valientes, es decir, justamente tú y yo compartimos tantas cosas porque tenemos el mismo espíritu indómito. Es decir, contra más Mm. nos dicen no vayáis para allá, nosotros vamos para allá. Sí, Y es como... siempre me ha... Sí, sí, Dime, no, dime. no, adelante, perdona que te... No, Sí, dime, dime. siempre a mí me ha pasado siempre, o sea, soy demasiado excesivamente curiosa. Y eso, por eso digo que he superado muchos miedos, porque detrás del miedo no existe nada. Entonces, te ayuda a ver cosas que no, que otras personas quizá por la falta de valor, pues se lo van a perder, ¿no? Sí que es cierto que el miedo ayuda, sí, sí ayuda, Jaime, claro que Claro, ayuda. Ayuda a a romper esas superarnos. barreras, exactamente, ayuda a incrementar nuestro potencial. Está ahí Mm. por algo, Dios en su sabiduría pone las cosas por Claro. algo. Y ese Y miedo te ayuda claro, a sobreponerte. que quede claro que yo también sigo teniendo mis miedos, ¿eh? No soy un A luchador todos, siempre. A veces es tiro que, la toalla porque humildemente lo tengo que decir. No, no tengo la varita mágica, ¿no? Pero ay, es pero así, no, es mira, así. yo por ejemplo, siempre de pequeña fui muy valiente, ¿vale? Pero sí que es cierto que mi mayor fobia es la oscuridad, Mm. el miedo a la muerte, ¿no? Precisamente mi andadura espiritual toda viene de ahí. Le tengo que dar gracias al miedo por eso, porque si yo no hubiese sido una persona con el miedo a la muerte, a decir qué hay después, pero no es ese miedo de decir terror, sino miedo a lo desconocido, a saber qué va a haber después. Claro. Entonces, esa incertidumbre me ayudó a superar. Es Mm. decir, pues ahora voy a investigar por qué morimos, qué hacemos aquí. O sea, es una chispita que te ayuda al despertar espiritual, aunque uno piensa que no. Romper todas esas barreras. Claro, Y claro te que sí. puedes llevar muchas sorpresas, porque uno a lo mejor en el terror de decir, "Uf, me voy a meter aquí en camisa de 11 varas y a saber Sí. lo que hay ahí". Pero justamente por meterte ahí, pues chico, además es que yo soy de las que primero meto la cabeza y luego ya pido permiso. Pero de momento Primero no me... el zarpazo, luego ya. Dame un jarro, exactamente, dame un jarro. Primero me llevo, porque somos aventureros. Además, las personas que tenemos ese espíritu, creo que no nos perdemos muchas cosas de la vida. Más bien nos arriesgamos y decimos que sea lo que Dios quiera y por eso trascendemos todo eso y Mm. sacamos más experiencias, ¿no? Porque las personas que tienen miedo realmente es como si se quedaran ahí en un rinconcito y ya se perdieran muchas cosas. Mm. Entonces, sí, el miedo hay que mirarlo como una herramienta. El Claro, miedo hay que mirarlo como una herramienta para superarnos. Claro que claro, sí. claro que sí. Muchas gracias, Estrella. A ti. Continuamos ahora con una nueva invitada. Estamos con Francesca. Adelante, por favor. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Muy Mi, buenas. es- mi experiencia en este Vale. tema ha sido desde bien chiquita ya, Ajá. pero le tenía mucho miedo y ¿A no qué, quería entender a qué en concreto? a eso que yo sabía sin saber por qué lo sabía. Sabías sin saber por qué lo sabías. Exacto. Interesante. ¿Cómo? Yo decía cosas y me preguntaban, ¿cómo lo sabes? Lo sé. ¿Y quién te lo ha dicho? Nadie. Yo lo sé. Ya estaban tus archivos de tu espíritu, Sí, ¿no? sí, sí, De sí, tu sí. alma. Sí. Ya tenías En- esa información, entiendo lo que quieres sí. decir. Entonces, pues me trataban de loca. Mm. En la época franquista, colegio de monjas, allí pues me cortaron mucho las alas. O sea, ¿cómo puedes tener miedo a algo si ya sabes lo que va a suceder o el porqué y la causa, ¿no? ¿Te estás refiriendo a Exacto. eso? Sí, sí, sí. O yo, ya de más mayor, me enviaba muchas señales de cosas que no tenía que hacer y Ujú. no las sabía interpretar. Y me daban duro, como romperme una pierna, como tener accidentes, como tener un espíritu burlón en casa, que no le tenía miedo, sí que me daba miedo porque me despertaba cuando intentaba ahogarme, Intentaba ahogarte. ahogarte, y cuando era verde,
y cuando ponía sus manos sobre mi cuello yo me despertaba. Pero ese espíritu burlón lo que hizo fue hacer ruidos guturales en un espacio de lavadero, que nada más los oía yo, y esa noche puso la lavadora a 90 grados, no paró en toda la noche, se encendió, se fundió el cajetín, bueno, un desastre, y eso fue un espíritu burlón. Fui a una persona que no era un tarotista, sino un energético, una persona que te energetizaba, trabajaba con la energía, y esa persona me dijo lo que tenía que hacer y nunca más. Muy bien, muy bien. Eso está genial. Me tenía que separar y yo no me separaba. Tuve un pequeño accidente en un temporal, se me cayeron 6 árboles encima del coche. Wow. Y salí ilesa, mi hija y yo. Cuando me separé de esa persona, nunca más me ha pasado nada. He entrado ya en todo este mundo, para mí me han abierto las puertas, trabajo mucho con mi intuición y con los sueños. Y voy por la vida pues sin miedos, tranquila y conectada con el universo. O sea, que tienes dotes de evidencia, entiendo. Sí. Claro, puedes leer la página siguiente del libro y de lo que va a pasar, entre comillas, ¿no? Tienes esa seguridad, la seguridad que da la evidencia, ¿no? Pero lo tengo que comprender, porque me lo dan en clave. Ajá. Ah, vale, tienes que descifrar el mensaje. Exacto. Que analizarlo bien, ¿no? Exacto. Entiendo. Exacto. Entiendo. Muy bien. Bueno, y esas son mis vivencias, y a partir de aquí creo, porque sé que existe, sé que está, que tenemos que somos universo, que somos energía, y a partir de aquí todo será otros mundos. Me ha recordado a la gran Paloma Navarrete, que ya no está entre nosotros, que decía eso, que sabía lo que le iba a pasar a sus compañeras de colegio, empezó así, ¿no? También, un poco sabiendo lo que iba a suceder, ¿no? Tenía esas premoniciones y esas vivencias. Me has hecho recordar un poco. Muchas gracias por tu primera intervención, y gracias por estar aquí en tu casa. Gracias a vosotros por invitarme. De nada, de nada. Buenas noches. Le tocaría ahora a Silvia, ¿sí? Adelante. Hola. ¿Silvia? Sí. Estás ahí, hola. Vamos a ver, podría ser comparativa, hacer una comparación de lo que sería la fobia, lo que sería la ansiedad con el miedo, ¿o son cosas distintas? La fobia con... Las fobias a los arácnidos, a las arañas, lo que es la ansiedad, van todos de la mano, pero ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre lo que es la fobia y lo que es el miedo? No sabría decirte bien. ¿Y lo que es la ansiedad? ¿La ansiedad de qué viene dada? La ansiedad, pues, está relacionada con el miedo, ¿no? Con el qué va a pasar. ¿No? Yo he sufrido mucho de ansiedad y era por lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué? Claro. ¿Cómo enfrento esto? ¿Estoy sola y cómo hago? Bueno, la ansiedad es como un trastorno de intenso y que persiste, ¿no? La ansiedad es como eso, el que va a pasar, ¿no? Pensar en lo que va a pasar en un futuro incierto, ¿no? A veces la ansiedad no tiene mucho sentido, ¿no crees? No, exactamente, sí. Y eso se trabaja. Ahora ya no pasa tantas veces. A lo mejor es muy esporádico que me sucede. Pero bueno, ahí estoy trabajando para ser mejor. Y ya está. Y poco más. Ok, muchas gracias, amiga, gracias. Y gracias por expresarte, que vas entrando en mis directos y te vas soltando y eso es muy bueno. Un poquito porque es otro de mis miedos, ¿no? Ya. Pero bueno. Pero como yo digo, hay que empezar a subir la escalera, ese primer peldaño, ¿verdad? Y yo soy el primero que comete errores y a veces me equivoco, a veces no estoy de acuerdo con ustedes, mil cosas más, pero intento aprender, ¿no? Y lo que sí tengo claro que cuando empiezo algo, pues es eso, empiezo con el primer escalón, con todo lo que eso conlleva y el riesgo del miedo a la burla, ¿no?
al rechazo de la opinión pública, de la gente, ¿no? Pero me es igual, ¿sabes? Yo lo quiero hacer, entonces intento mejorar día a día, ¿no? Y lo que hice mal en el anterior directo, pues, miro que no vuelva a pasar, y etcétera, etcétera. Yo creo que funciona un poco así la superación de los miedos de todos nosotros, ¿no? Querido amigo, vamos a ver, si estamos con Miserere. Adelante. ¿Pudiera pasar ahorita? Adelante, amigo. ¿Qué Le sería paso la la palabra a la estrella. Me gustaría escuchar un poco más. ¿Querías Ay, escuchar más muchas Me gustaría Estrella? escuchar un Ah, poco le más. cedes el turno. Ah, vale, adelante, claro. Estrella, adelante. Muchas Diferencias, la gracias, Mr. Eder. fobia, ansiedad, miedo, ¿qué significa esto? ¿Qué diferencias hay? Diferencias entre fobias Fobia pues, y miedo. miedos. El miedo ya hemos dicho que es irracional muchas veces. Ujú. Es justificado con ciertas situaciones. La fobia es algo que crea la mente. La fobia la crea la mente a partir de situaciones extremas. Esa es la fobia. El tener miedo a cosas que nos han pasado y que no vuelvan a poder pasar. Es lo que tú Por comentabas ejemplo, antes de la gente que tiene miedo al barco, al avión, a lo mejor ya iríamos a las vidas sí, pasadas, que perdió la vida en un barco, en un avión. sí. Pero ¿por qué una persona tiene miedo a las arañas y otra no? O a un perro, a los perros, no sé cómo decirte, y otras. Bueno, pues por experiencias quizá, pues eso, del pasado, ¿no? Pues quizá se ha quedado una impronta. Como te Ujú, dije, en psicología todo parte a partir de los 0 a 7 años. ujú. Y esas fobias se instalan ahí cuando somos pequeños. Claro, sería justificable con vidas pasadas en las cuales, pues eso que comentaba, ¿no? Esa persona que a lo mejor Sí, murió ahogada en aquel barco, ¿verdad? exactamente, Y tiene miedo, tiene exactamente. fobia a los barcos, a los aviones. Eso se llama, a ver cómo se llama, memoria celular. Estaría, Tenemos mi profesora cuando nos estuvo hablando del ego, nos habló de que en la infancia hay una impronta de memoria celular de tus ancestros. Ahí es cuando ya maldices a tus ancestros. Porque si tu abuelo tenía miedo a ostras, sí, volar, sí, sí. posiblemente tú también la tengas. O Eso sea, es lo que yo no quiero, no es que no acabe de entender, es que no lo quiero entender, porque tengo que por eso es cargar yo con todo eso. claro, pues por eso es importante hacer las constelaciones familiares y Ah, sanar a nuestros ancestros. Hay una técnica en yoga kundalini, porque después me gustaría mucho incidirte en todas las técnicas que hay para superar todos los miedos, que hay muchas, y una de ellas es esa técnica de respiración kundalini que te lleva hacia atrás. Es una regresión que se hace mm. hacia atrás, como una autohipnosis que te ayuda a desbloquear patrones que tenemos de miedo, patrones mentales del miedo. ¿Por qué? Porque no son nuestros. O sea, es algo que está ahí en nuestra memoria celular. Qué Y fuerte, hay ¿eh? que limpiarlo, y hay que limpiarlo. Y eso se puede limpiar con técnicas de respiración, de mindfulness, de crecimiento personal. Es un trabajo de introspección, es un trabajo del alma que cada persona tiene que hacer. Ahí no se puede meter nadie. Tienes que hacerlo tú solito. Y eso lleva tiempo, te tienes que tener paciencia y mucho amor, porque eso lleva su tiempo. No es decir, ahora me quito un miedo así, ¡plaf! Y ya está. Claro, No, claro. tienes que ir a hacer como una regresión hacia atrás, saber qué pasó con tu Ujú. abuela, con tu madre, con tu papá, hacer una regresión y una constelación familiar. Somos una cadena unida a nuestros ancestros, a nuestros Todos somos abuelos. uno, Jaime, todos somos A mí uno. me cuesta de aceptar eso porque no estoy conforme, pero no digo que sea A cierto o ver, no, que ¿por no qué lo no? sé. ¿Por qué no estás conforme? Dime el por qué. Porque si mi abuelo tenía una fobia a las arañas, ¿por qué tengo que tenerla yo? Si yo soy otro ser, ¿no? Porque tienes una memoria celular, tienes en tus células, es algo Ya, bioquímico. ya. Sí, sí, Es no, sí, algo, es entiendo, que por eso somos todos uno. Porque Estrella, entiendo el perdona, concepto. Mm, es muy interesante lo que está diciendo Estrella y sí, son herramientas que a algunos les funcionan y a otros no. A mí, claro. por ejemplo, tenía una ansiedad que me despertaba con ansiedad, estaba tomando medicamentos, ojo, que eso también creo que me influyó, y dolores además. Entonces resulta que agarré un vídeo, un audio más bien, de Yo Soy, que es una señora que se llama Guadalupe García Cabrera,
que siempre le estaré agradecida a una sesión con 2 audio-vídeos, uno de media horita y otro más largo. Primero tenías que ver el de media horita. Yo soy en YouTube. Y resulta que era sanación con Ho'oponopono. De tal manera que me desbloqueó lo que sea por dentro en mi mente, que yo noté un alivio, una cosa, bueno, fantástico. O sea, lo hice 2 o 3 veces, así me acostaba con esa meditación, con esa asociación a significado del zumo de naranja, llovizna, ¿sabes? Tarro de miel. Sí, palabras gatillo, que se le llaman para desbloquear. ¡Wow! Sí, palabras gatillo. Eso Pero yo... básicamente yo incido mucho en la respiración. Cuando uno controla la respiración, la mente se libera muchos anclajes y patrones mentales. Os lo digo yo, que he practicado con una profesora de Kundalini Yoga, que es una pasada. O sea, nos ha hecho regresiones de 45 minutos brutales y lloras, te ríes, pasas por unos estadios de emociones brutales. De hecho, lo hacemos en equipo con 12 personas, y porque no queremos romper la energía del grupo, y ahí aprendemos uno de otro, nos hacemos efecto espejo, y cada vez que asisto a estas clases es una pasada, aprendo muchísimo más a desbloquear estos patrones que tenemos internos. Y por eso incido mucho que algo que os pueda ayudar de verdad, os lo digo de corazón, es meditar, el silencio y meditar. Acallar la mente de pensamientos oscuros, negativos, es lo que ayuda a desbloquear patrones genéticos, patrones en el ADN. Os parecerá una tontería, pero es que funciona así. Funcionamos así. Las respiraciones son muy, muy importantes. Por favor, sí, vamos a dar paso ahora a Claudia, que todavía no ha intervenido. Si sois tan amables, sí, le damos paso. Claudia, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Tiempo sin verlo. ¿Habíamos interactuado alguna vez entonces? Sí, hace ratito. Ok, He bienvenida, entrado amiga, a veces gracias. por aquí en silencio a escuchar un poco. Te podría Bueno, hacer varias preguntas sobre el tema. Bueno, ahora enseguida te doy sí, voz. ¿Me puedes contar, por favor, tu mayor experiencia con el miedo, la que te haya quizás tocado más el alma y en general lo que estamos debatiendo un poquito, ¿no? sí. En el coloquio. Bueno, yo creo que he tenido algunos cuantos momentos de mi vida, algún miedo por diversas causas, ¿no? Salí de mi casa muy chiquita, muy pequeña. Creo que ahí fue una de las primeras cosas que tuve que superar en la vida. Entonces yo creo que eso es parte de tener un miedo, porque es algo nuevo para ti, cómo vas a resolver tu vida sin saber hacer nada, etcétera. Entonces yo creo que ahí es uno de los miedos más fuertes, que ahora yo puedo decir que menos mal que lo viví de adolescente, que uno es lleno de impulsos y así aventurero, que ya siendo adulta yo creo que sería más difícil de superar. Uno joven como que va sobrellevando muchas cosas. Cambio adulto, cuando tienes una vida hecha y se desborona por diversas causas, pues es más difícil como solventar si tú no tienes una base, ¿no? Entonces hay miedos, pues yo creo que siempre aparece alguna cosilla que tenemos que ir superando. Yo estaba escuchando en relación a la ansiedad, fobia y miedo. Pues ansiedad en realidad es un estado donde la persona no gestiona cierta situación que se le presenta. Da igual que sea para otros nada, pero para esa persona es una cosa gigante. Y a veces es difícil de manejar si ya hay un componente neurológico, que es un tipo de ansiedad más complicada, que no podemos solventar con todas las terapias naturales que hay, no. Porque hay algunas depresiones que inclusive hace poco he visto que han operado a una chica que ha estado muchos años trabajando el problema de depresión, un poquito más complicado que la ansiedad, que ambas son igual de difíciles, que la han operado para ver si logran estabilizarle esa depresión tan crónica, que es una chica joven de 20 y muchos, creo. Pues imagínate hasta dónde ha avanzado buscando que las personas estén bien. Entonces creo que hay momentos que si la ansiedad y la persona está lista para aprovechar todas las herramientas naturales, puede
que sí le ayude, pero hay excepciones, hay casos un poco más complicados cuando tenemos daños a nivel del hipotálamo, pues no es tan fácil porque se puede hacer inclusive un reiki, se puede hacer un registro acásico, se puede hacer muchas cosas y le van a ayudar, pero cuando, inclusive las constelaciones familiares que hoy nombra, todo eso ayuda, pero hay alguna excepción que si la persona no está preparada, esa parte física, difícil superarla. En cuestión, para mí sí hay una diferencia entre miedo y fobia. Miedo es una emoción que tenemos frente a algo que nos desborda, sea lo que sea, y así por decirlo en palabras fáciles. Y fobia es el miedo frente a algo. Yo, por ejemplo, tengo tripofobia. Es una cosa que yo sé gestionarla, pero está ahí. No todo me afecta, pero hay momentos en que yo puedo estar tranquila y se me presenta esa situación y yo noto, ¿qué siento? Pues como si me diera, como si me tuviera miles de hormigas encima mío y me picara. Entonces siento como ganas de rascar. Como es como una crisis, digamos, se podría decir como una crisis. Yo la sé gestionar, pero está ahí. Eso es parecido como a la persona que le han amputado una pierna y va a rascarse la pierna, pero no está, ¿no? Sí, pero bueno, es así, ese es el fenómeno del miembro amputado, miembro Sí, fantasma. sí, Pero sí. en el caso mío es a ciertas cosas repetitivas, yo que sé, puntos, por ejemplo, no todos me impresionan, pero hay ciertos rasgos que si yo me encuentro eso en un vídeo o en algo, que me incomodan. No sabía, ni siquiera está reconocida aún, pero ya le tienen una etiqueta, entonces se llama así. Yo, bueno, por lo menos sé que no soy la única que sentía, no sabía ni siquiera que eso existía. Fíjate, fíjate. Entonces sí, son circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que cada ser humano busca el momento de Claro, querer mejorar. el miedo te enfrentas y desaparece, la fobia no desaparece, es más. Sí, es más complicado. ¿Se puede trabajar? Sí, porque por eso cuento mi historia, porque si es una fobia y yo la gestiono, ¿y qué hago? Pues evito, si veo algo que me incomoda, pues lo evito y ya está. Y Y- aunque a veces pues no lo puedo controlar, pero bueno, ya. es parte de lo que es cada uno, ¿no? Frente a otras circunstancias, que por lo menos yo también comparto mucho lo que han ido hablando. Yo creo mucho en todos estos métodos naturales, inclusive de la medicina natural, como las plantas, las flores de Bach, entre mil cosas, en la Ujú. medicina china, en la medicina ayurvédica. O sea, es que yo creo que medios tenemos para estar un poco mejor en salud y Eso trabajar está, ese miedo y esa fobia. sí, está genial lo que estás comentando, pero sabes que también yo creo mucho que yo no digo que haya muchas terapias que ayudan muchísimo, no digo que no, pero lo más importante creo yo es encontrar a esa persona indicada que te va a ayudar porque al fin y al cabo irás a muchos y al final solo te ayuda una, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Misterio, misterio. Sí, eso pasa como los psicólogos. Un psicólogo profesional, por mucho, no puede tener más de 2 años o máximo 3 años a una persona que sigue con lo mismo. Significa que tú como profesional ya no le puedes dar más. Tiene que derivar a otro profesional porque probablemente esa persona no está lista para tomar acción. Y eso Mm. pasa como el fumador. El fumador dice, si no está listo para dejar de fumar, no lo va a hacer y no se le puede obligar. Tiene que salir de la persona para dejar de hacer algo que no le gusta. Básicamente Sí, quien se tiene que ayudar es uno mismo, ¿sabes? sí, Partiendo de Exacto. ahí. Sí. ok, Sí, sí, pero sí. soy partidaria de aprovechar y creer en todo lo que trae el universo, porque pues yo también soy parte de ese proceso. Llevo desde muy niña, recibo información de fallecidos, puedo leer a la persona con solo verla. Hay cosas que no puedo contar ni puedo decir, porque si no conozco a la persona no va a estar diciéndole cosas. Pero hay cosas que se ven y se puede ver en el rostro, se puede ver en la parte corporal. He probado lo que ella decía de la meditación o la yoga kundalini. Yo he probado muchas técnicas y de cada una pues puedo sacar alguna cosa bonita, pero creo que estamos en un momento que hay que tomar acción y los que queramos seguir el camino de estar mejor es el momento porque vienen cosas muy duras. O sea, yo creo que tú que haces tantos directos y que conoce tanta persona de diferentes campos, te vas dando cuenta que muchos coincidimos en que si no salimos de esa cajita,
pues no vamos a ver resultados, no vamos a poder Querida Claudia, yo superar. veo muchas cosas. A veces me tengo que Sí, reír para mí mismo y no sí, mostrarlo, y no mostrarlo. Y luego a veces veo veracidad también, veo de todo. sí, sí, Mm. exacto. Entonces, Hay que tener pues estas cuidado. conferencias son agradables por eso, porque Mm. te dan herramientas y yo creo que a las personas, por ejemplo, que conocen los avatares o deidades, por Mm. ejemplo, me da igual que pronto una persona que es occidental diga o se refleje pronto, no me hablo de religión, ¿vale? Sino de pronto tenga como referencia a Jesús como maestro o algún arcángel, o en la India que tienen los deidades como puede ser Lakshmi, el dios Ganesh. Es que yo he visto tanto a través de las deidades que a la final la simbología para cada país es respetable, pero como que nos dan herramientas para tomar acción o te ponen una actividad para hacer o te dan un don para que tú aportes eso. Lo que pasa es que toca ir madurándolo y tomando las herramientas y recordando si viene de una vida pasada, ¿no? Entiendo. Ah, vamos a ir concluyendo. A ver, me Pronto gustaría Muchas decir algo, gracias. está muy bien, Claudia. Gracias, Claudia, gracias. Pueden interactuar ustedes en forma ya de resumiendo un poco el tema de hoy, si quieren aportar Mm, alguna cosa más, porque voy a sí, dar por a ver, finalizado el directo en breve. Adelante. muy- Recordar que gracias. todos los Yo miedos... Oh, me- perdón. me gustaría comentar algo. A ver, Sí. ahora también estamos en una época, en un tiempo, donde hay que saber discernir muchas cosas porque hay mucho, Mucha mucha gente que desinformación. se está aprovechando de la situación. Exacto. Y hay que saber no todo lo que leemos o no todo lo que nos dicen o vídeos que salen y tal y pascual, no. No, hay que saber discernir todo muy bien y saber que ahora mismo, yo por ejemplo, lo que sí hay que tener en cuenta es que, como decía este señor al principio, que no he terminado de escucharlo bien, que se ha marchado de esto de la Ouija y todo Mm. esto. Esto es Sí. abrir portales que son de la oscuridad. Eso es malo, es muy feo. Entonces, todo esto hay que evitarlo. Y luego, como decía, y que no sé el nombre, no me acuerdo, pero bueno, tener miedo a que se mueven las cosas en casa son energías que se han quedado ahí, pero con decir, como alguien muy bien ha dicho, no recuerdo quién, decir, oye, mira, aquí quien sobra eres tú, esto es mío, y con toda la educación y el respeto tú te marchas de aquí. Aquí Ujú. sobras, y no a lo mejor a la primera vez, pero os aseguro que si sois persistentes en esto, se va a marchar lo que sea. Las cosas se mueven porque ahora mismo, como esto de que se mueve el teclado de un teléfono, pues mira, puede ser, hay tanto, ¿cómo se llama estas personas que son informáticos de estos tan Hackers. inteligentes que pueden estar Hackers. utilizando tiene una tecnológica. Exacto, hacker. Gracias. Pues esto puede ser esto, una de ellas. Y luego, Mm. em, pensar que lo bueno somos nosotros que la traemos y lo malo también. Todo está y de la mente ocupamos solamente un 2%, imaginaros hasta el 100% de la mente. Pensar, tenemos un tercer ojo y Mm. hay muchas maneras de ponerlo en marcha, pero claro, yo Pero, tampoco claro, voy, esto pasa un poco es que estoy como cansada pasaba de antes. repetir lo mismo. Tranquila. Como pasaba antes de Internet, que, bueno, pues siempre ha habido Sí, sí, libros, ¿no? no Entonces, digas. y un libro no significa que sea la verdad, porque es un libro y está editado, ¿no? Es- También hay que discernir y separar conceptos y quedarte con lo que te toca al alma, ¿no? Quiero decir, siempre ha habido desinformación, lo que pasa que antes, pues esa información o desinformación se la llevaban los lectores, ¿no? Ahora todo es más audiovisual y cambia mucho, es mucho más rápido, ¿no? Bueno, si quieres decir alguna cosa más, ya para finalizar el Efectivamente, directo, así es. Estrella, Claudia, A mí Yo quisiera solo Silvia, quiero apuntar, decir que hace un placer. Maika, el placer es mío. gracias, Libertad. Me ha encantado cómo eres también. Solo quería puntillaros eso, que pensar A que mí, todos como se dice, venimos con esos miedos, pero básicamente, aunque no todos les aplique las mismas herramientas,
pero sí que hay muchas herramientas para poder solventar y desenmarañar eso y estar liberados. O sea, no penséis que ahora tengo este miedo, no lo voy a superar, no voy a poder hacer cosas, sino al revés. Hay que buscar métodos Todo, para poder aliviar, porque básicamente se sufre mucho. O sea, yo lo puedo decir por mi es- experiencia, se sufre y es muy limitante. Y aquí no estamos para perder el tiempo con limitaciones, básicamente. Claro. Tenemos que seguir avanzando. Esa es la actitud, claro que sí. Bueno, a mí y me ha una cosa encantado que tu se me intro, olvide, qué bien lo has que quería, llevado, Jaime. Vale, dale un momento, por favor, libertad, Maika, sí, dime. Que digo que qué bueno, qué buen encuentro. Yo me quedo hoy muy contenta porque digo, wow. Y me parece que tienes un chico que se parece mucho a ti, que tiene así los pelos muy rizaditos y habla como tú. No sé si por ser catalán, en Olive, es muy jovencito, es que no me acuerdo ahora de su nombre, pero hay varias veces que he coincidido con él y Aquí en habla como TikTok, tú. aquí en Sí, TikTok te refieres. En TikTok. Y sois muy cordiales, Ajá. muy amables, lleváis un orden para conversar y es muy agradable. Y luego a todas las personas que han estado aquí, recordar que la buena información se necesita porque lo está buscando como tu alma. Y es muy bueno que lo compartamos porque nos toca la fibra. Y hay una información básica que yo o sea, ni cuesta dinero, ni yo me llevo nada por compartirla. Y está en un compendio básico para hacer esta transición en la época de la ascensión en la que estamos, de la forma más positiva, para que cada uno saque su poder de dentro, su capacidad creadora, creativa, ¿me comprendes? Que dé lo mejor de sí mismo y que todos nos podamos unir en un sueño, digamos, o como un solo corazón, en que se cumplan y veamos sanado a ese ser que está sufriendo, que hay cercano a nosotros, a esos vecinos que están confundidos y se van por lo opuesto a las virtudes, o sea, se van a la lujuria, a la soberbia, a la avaricia, a esos 7 pecados capitales que parecían que solo era para tomarnos como pecadores, porque casi siempre cuando hablaban de lujuria era como que tenías que castrarte sexualmente. No, es que el amor de pareja, el amor manifestado a otro ser, tiene que ser una unión álmica, por amor, no por vicio, no por el placer material de pasar un rato, ¿no? Y bueno, ese libro está Sí. en laverdadrevelada.net, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nuestros cuerpos energéticos, manejar esos 7 principios de toda creación, desde el mentalismo, comprender que nos une esa red por los cuerpos morfogenéticos, una red wifi, que por intuición, cuando estamos en nuestro silencio tranquilo y cuestionando, pues mira, no me acabo de creer eso, pues yo no quiero tener miedo a esas entidades oscuras, voy a ver si yo supero, voy a superar porque me da miedo hablar en público, voy a controlarlo y voy a expresarme lo mejor que pueda. En fin, superar poquito a poco los miedos que tienes para tú dar lo mejor de ti ante Yo es que todo. pienso que el mayor don que todos podemos expresar en este planeta Tierra es ser auténticos. Para mí la verdadera, y de hecho lo he leído hace poco, me ha sorprendido leer lo que yo pensaba. Y es decir, para mí la verdadera espiritualidad es ser auténtico. Claro. Y ser Eso. auténtico significa quitarse mucho lastre, no tener miedo, ser tú, aceptar como dijo Marco, salir de tu personaje, aceptar tus luces y tus sombras, hacer un trabajo espiritual interior y ser tú, nada más. O sea, el ser espiritual la carrera espiritual total. se basa en ser tú. Yo desde el otro lado siempre como palomitas viendo mi película o mi obra de teatro, ¿no? Me lo tomo así. Sí, yo también, porque Gracias, Estrella. estás Silvia, elevado en dime algo, conciencia. Silvia, ya como en forma de despedida, que voy a finalizar pronto. Silvia, ¿estás contenta de estar en este directo, en mis directos, con nuestros amigos? A mí me gustaría Sí, mucho, la verdad. Lo agradezco en el alma, sí. A ti, a ti. ¿Quieres decir algo, alguna cosa ya en forma de resumen de todo lo que aquí se ha hablado?
Pues nada, que a pesar de los miedos y todo, que poco a poco se va disipando, hay que tener pues eso, una actitud positiva y siempre pensar que va a venir algo mejor. Muy bien. Y crear tu Y es que realidad. viene. Gracias, Silvia. Venga, Libertad, que tienes ganas de decir algo más. Venga, pero ya en forma de resumen, por favor, concluyendo. Antes, y además muy importante, que me se iba de la olla, ¿cómo se dice? Mirad, ¿sabéis que cuando nacemos y nos hacen la cruz aquí en la frente, Sí, justamente no la hacen donde está el tercer ojo? Es para cerrarnos y para que no veamos, ahí nos anulan el yo interior. Quiero que esto lo sepáis muy bien. Os lo explicaría, pero vaya, es un poco... Y otro día estás os hablando lo del diré bautismo. mejor. Pues esto es para hacer... Ahí está, cuando el cura nos hace así tal y cual. Por eso hay tantas cosas y que son ciertas, son verdaderas. Pues ahí nos cierran un ojo. ¿Por qué? Porque la maldad empieza donde nosotros creemos que está la salvación de nuestra alma, es justamente, es que nos han enseñado tantas cosas, tantas mentiras, nos han mentido en tanto que, bueno, es un lío esto, pero que sepáis esto quería decirlo, cuando a un niño, para que no nos acordemos de nada, incluso de que fuimos en otra vida, y todo esto, como dice, sí, pues todo esto son cosas muy importantes y estamos despertando, la verdad. Tenemos que ser luz, el mundo tiene que despertar porque lo que viene es maravilloso. Claro que tendremos muchas cosas y veremos mucho que no nos va a gustar, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber que eso es el paso a lo que nos viene bueno, todo lo que viene bueno. Y la gente que sea mala o así ha sido mala, quedará en esta dimensión. O como es verdad, no es verdad, no lo sé, así se comenta, ¿vale? Yo tampoco, cada uno que su mente. Y no tengáis miedo a nada, que el miedo Gracias. no existe, cada uno tiene el miedo que quiere. Y muchas Gracias por gracias, todas. muchas Gracias a ti, Libertad, y gracias a todas las personas que en su día me dijeron que Dice yo... energías deliciosas que se le antoja abrazarnos. Ajá. Ah, pues claro, Pues un abrazo. abrazo para todos. Abrazo virtual para todos, claro que sí, claro que sí. Bueno, a raíz de lo que dices, Libertad, pues yo también quiero dar las gracias a todas esas personas que en su momento me dijeron que yo no podría, que yo no era capaz, que yo no iba a conseguirlo, porque me dieron las fuerzas para seguir adelante y hacerlo, ¿no? Es algo, también tienen su papel estas otras personas, ¿no? Claudia, por favor, resúmeme alguna cosita en forma de despedida. Bueno, para mí es una oportunidad haber escuchado aunque no entré a tiempo, pero No pasa nada. de lo más importante que considero. Como siempre es de buen saber ser agradecido y seguro que de cada una de las personas que han compartido desde su vivencia, creo que una de las cosas que el ser humano le cuesta es reconocer ese yo, pero desde la humildad, ¿no? No de ese yo superior, que es ese ser maravilloso, pero que ya es un proceso meditativo, sino ese yo de reconocer que no soy perfecta y que tengo que trabajar desde mi imperfección para ser mejor ser humano y no pretender que los demás cambien porque eso es su proceso y cada uno encuentra el medio donde quiere estar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos en un próximo directo. Ya saben que normalmente hago un directo cada semana, cada domingo y si así lo desean, pues nos volveremos a ver y compartan mis directos y tapa la pantalla. Gracias por los regalos, gracias por su presencia ahora y siempre y bueno, pues que tengan un feliz descanso, reflexionen, que siempre es bonito reflexionar de todo lo que aquí hablamos y eso, pues que un abrazo muy fuerte a todos y muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Un besazo, Jaime, Igualmente, un besazo a todos. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, hasta otra. A otra.